Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el Sefer Shoftim, libro de los jueces. Estamos ya por el capítulo 10 y en esta parte vamos a estar hablando de lo que se relata en el capítulo 10:1 hasta el capítulo 12, verso 7. En estos dos capítulos habla mayormente de otro de los hombres que el Eterno le plació levantar para sacar de la aflicción a el pueblo de Israel. En esta ocasión no solamente liberta al pueblo de Israel, sino también liberta a las dos tribus y media que se encontraban al otro lado del Jordán. Porque ahí es donde comienza la situación dentro de lo que se basa este relato de estos dos capítulos. Y de manera de resumen vamos a estar hablando de tres temas específicos que vamos a buscar la manera de cómo aprendemos de esto que aparece en estos dos capítulos. Y una de ellas es lo bueno de las aflicciones. Vamos a ver el lado positivo sobre lo que son las aflicciones que suceden dentro de la vida del hombre, dentro de la vida de un pueblo, dentro de la vida de una sociedad, dentro de lo que nosotros conocemos como mundo en el día de hoy. También vamos a estar hablando de eso que el hombre a veces hace a la ligera y más cuando está bajo presión, está bajo unas circunstancias un poco complicadas o cuando está desesperado por obtener algo. Vamos a estar aprendiendo a no comprometernos a la ligera. Vamos a estar tocando también lo que es aprender a saber identificar quiénes son esos aprovechadores. Esas personas que de una u otra manera no quieren hacer nada, no aportan nada, se hacen los indiferentes, pero a la hora de que el panorama cambia, a la hora de ver los frutos y el esfuerzo de otros, buscan aprovecharse de los triunfos y de los logros de otras personas para ellos también ser partícipe de esos frutos. De eso mayormente es que vamos a estar hablando y resumiendo lo que es esta porción, se podría llamar así, del libro de Shoftim, Sefer Shoftim, libro de los jueces, capítulo 10, verso 1 hasta el capítulo 12, verso 7. Dentro de esto se ilustran muchas cosas. Se ilustra cómo es levantado un hombre llamado Jefté, cómo este hombre al principio había sido menospreciado por sus hermanos, cómo luego lo llaman por medio de una circunstancia difícil de las cuales se encontraban, cómo este hombre entra y accede al llamado que le hacen sus hermanos, como dentro de la situación en la que este hombre se encuentra hace un voto a la ligera y como luego vemos como aquellos que no quisieron ayudarlos se quisieron aprovechar del triunfo de esta persona. Eso es mayormente lo que aparece en este Sefer Shoftim.
desde el capítulo 10 1 al capítulo 12 7. Pero ¿qué podemos aprender de las aflicciones? ¿Qué podemos aprender de lo que pasa en la vida de un pueblo o en la vida de un hombre? Los que han estado estudiando este Sefer, este libro, y me han acompañado en las porciones anteriores, se han dado cuenta de que ha habido algo que consecuentemente ha estado pasando dentro de los relatos que estamos leyendo sobre el pueblo de Israel. Y es que vemos un pueblo con un sube y baja, con un pueblo que ha sido libertado, que su contestación, la contestación que ellos han estado esperando ha sido favorable, pero ha sido provocada por medio de una aflicción, por medio de un abandono de ellos mismos, y luego cuando empiezan a pagar o a recibir o a experimentar las consecuencias de sus pecados, empiezan a sentirse afligidos, empiezan a experimentar esas aflicciones, y eso provoca que ellos se vuelvan al Elohai que los libertó de Misraim, de la tierra, como dice y relata la escritura, del horno de fuego. Pero de ahí hay algo bueno que podemos aprender de las aflicciones. Vamos a leer lo que dice el libro de los Jueces, capítulo 10, verso 9. Capítulo 10, verso 9 dice de la siguiente manera: también los amonitas cruzaron el Jordán y se dice que estos amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá o Yehudá, de Benjamín y de Efraín. Dice, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Es bien interesante porque si se dan cuenta, como estuve ilustrando hace poco, así comienza el relato del capítulo 10 de un pueblo llamado el pueblo de Amón, que son los amonitas, que ya tenían subyugado, ya tenían dominado a la tribu de Galaad, a la tribu de Rubén y a la media tribu de Manasés. Y ese pueblo decide cruzar el Jordán para ir también a subyugar y afligir a las otras tribus del pueblo de Israel. Sería a las otras 10 tribus y media. Y dice que lo consiguieron. Consiguieron su objetivo de ir a afligir y subyugar a las otras tribus, la tribu de Judá, Benjamín y de Efraín. Debido a esta aflicción, debido a esta angustia, provocaron que el pueblo de Israel clamara, como lo dice en el verso 10. Dice, entonces los israelitas clamaron al Adón: hemos pecado contra ti, al abandonar a nuestro Elohai y adorar a los ídolos de Baal. Interesante porque aquí vemos que esa aflicción trajo algo positivo a la vida de los israelitas, y fue el reconocer sus pecados. Fue el reconocer que las consecuencias que ellos estaban experimentando habían sido basadas en algo que había sucedido previamente, y era que ellos habían abandonado a su Elohai para seguir otros ídolos, para seguir otros dioses.
y ellos reconocen. Y es interesante porque eso contrasta con el pensamiento religioso de hoy. Hay una gran parte del pensamiento religioso de hoy que cuando algo le sucede que no es algo positivo para su vida, que no es algo que ellos consideran que es bueno para ellos, ellos automáticamente se lo adjudican, se lo responsabilizan al enemigo. Dicen, esto es culpa del enemigo que me está afligiendo y me está tratando de subyugar, me está tratando de que yo caiga, me está tratando de destruirme, pero en el nombre del Señor yo lo voy a vencer, yo voy a superar esto. Pero en ningún momento entran en un proceso de reflexión, de análisis sobre su vida y decir, oye, ¿será que es que el Padre está llamando mi atención? Porque puede ser que me he descuidado y he estado en una situación de pecado sistemático y he llegado a abandonarlo a Él y haberme apegado más a las cosas que a Él no le agradan. En pocas palabras, he estado en un estado que he estado obedeciendo más a los dioses de este mundo y me he alejado del Elohai de Israel. Y eso es una de las cosas que vemos que contrasta hoy en día, porque pensamos en nuestra actualidad, o nos han hecho creer que el Elohai de Abraham, de Isaac y Jacob es un Elohai que no envía disciplina ni castigo a quienes él ama. Pensamos que solamente eso él se lo envía a los pecadores, a aquellos que nos afligen, a aquellos que nos critican, a aquellos que nos hacen la vida imposible. Es solamente el mal que el Padre envía solamente para que les caiga sobre ellos. Pero sin embargo, aquí nos enseña lo que el Padre les advirtió desde un principio, que si se alejaban, Él los iba a disciplinar y iba a hacer que las plagas cayeran sobre ellos. Es algo que hoy en día, en nuestra sociedad, es algo impresionante porque creo que desde que yo tengo uso de razón, nunca yo había visto que sucediera lo que está sucediendo hoy en día, que una enfermedad, que una pandemia, que una situación esté afligiendo, esté o tocando y cambiando la vida de el mundo que conocemos. No es que solamente pasó en el área norte, en el área sur, en el continente asiático, en, en lo que es allá en Latinoamérica, no, es a nivel mundial, donde en cada uno de los países, o en la mayoría de los países, ya se han visto casos de personas infectadas con lo que se les está llamando el virus ese de que está en la actualidad en su apogeo. Sin embargo, dentro de todo ese proceso, yo creo que no nos hemos puesto a analizar y a pensar realmente cuál debería ser nuestra actitud ante eso. No debería ser pedirle a nuestro Padre Celestial que nos perdone por haberlos abandonado, por haberle dejado, por haberle solamente buscado en los momentos difíciles y luego habernos olvidado de Él. Como empieza este capítulo 10 verso 1 y como también empiezan los anteriores, que dice, y volvieron los hijos de Israel a olvidarse de los hay. Volvieron y se olvidaron. Como lo dice el verso 6 de este capítulo 10. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y le sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón,
a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Yuha y Wahei, y no le sirvieron. Todas esas cosas, los que no le sirven al Creador, no les va a pasar por la mente, por aquellos que buscamos y tenemos una mente en que todos los relacionamos con aquel que es el que maneja y permite todas las cosas, deberíamos de no estar pensando tanto en que si es el enemigo, que si no es el enemigo, porque el enemigo está subyugado también al Creador. Él es una persona que o es un personaje o es algo simbólico que no realmente representa un poder independiente. Está subyugado y el Padre tiene todo el control y él no puede hacer nada que el Padre no le permita hacer. ¿Por qué no mejor irnos y volvernos hacia el Creador y pedirle perdón como hizo el pueblo de Israel? En el verso 15 de este mismo capítulo 10 dice: pero los israelitas le contestaron a los Jai. Esto es debido a que el Eterno les contestó y les dijo: mira, yo los liberté cuando ustedes me clamaron y ustedes volvieron a hacer lo malo y volví lo hice. Ahora vayan y busquen ayuda de sus dioses, busquen ayuda del dios de Moab, del dios de los de Amón. Vayan y busquen ayuda de ellos, que ellos los liberten. Pero los israelitas le dicen a los Jai: hemos pecado. Haz con nosotros lo mejor que te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Y no fueron palabras nada más, fueron acciones. En el capítulo 10, en el verso 16 dice: entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron a Yuhei. Dentro del sistema religioso es algo que yo, bueno, puedo respetar, puedo decir, oye, está con una buena intención, pero no estoy de acuerdo en que para todo utilizan ese verso que lo sacan totalmente del contexto, de que si tu pueblo se humillare, tú responderás y los sanarás y los librarás. No es ir a cierto lugar y hacer una reunión entre cierto grupo de personas y empezar a orar y a clamarle al Padre que nos sane, que nos liberte, que tenga misericordia de nuestro país, que vayamos y nos presentemos delante de los líderes políticos y busquemos hacer esos shows mediáticos de tratar de que en todas las páginas cibernéticas se haga una cadena de oración y se trata de acción, de que si lo quieres hacer, hazlo, pero más accionar y más con una conciencia, porque nosotros no podemos estar pidiéndole perdón al Padre y no haber desechado ese pecado. ¿De qué vale que yo le diga al Padre que me perdone y no entender realmente lo que es un pecado? ¿De qué vale que yo no entienda todavía que la Torá y los principios de la Torá son inquebrantables y que yo al quebrantarlo estoy pecando contra el Padre? Entonces le voy a estar pidiendo perdón de unos pecados que no entiendo realmente cuáles son. Por lo consiguiente, voy a seguir haciéndolos. O sea, no tiene un poco de sentido el que yo diga, me voy a humillar y esté 2 horas en un lugar orando, privándome de alimento, y cuando me levante vuelva a cometer los mismos errores. Tengo que reconocer cuál es mi pecado, cuál es el pecado que hemos cometido nosotros como país, como pueblo, cuáles son, y vamos a deshacernos de ellos. Vamos a dejarlo, vamos a echarlos a un lado, vamos a pedir perdón y vamos a prohibir que se vuelvan a cometer esos pecados. Eso es lo que realmente agrada al Todopoderoso.
Como es el caso de lo que sucedió en Nínive. En Nínive sucedió que el pueblo se humilló, el pueblo se puso en silicio, se puso en ayuno, todos en común acuerdo, y dejaron de hacer todo lo que ellos conocían y entendían que estaban haciendo, y que eso había levantado la ira del creador de los cielos y de la tierra, del juez, y debido a eso fueron perdonados. Dice que debido a que el pueblo de Israel se deshizo de esos dioses extranjeros, que comenzaron no solamente a deshacerse, sino dice, se deshacieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron a Yahweh. O sea, se puede unir los políticos a tratar de hacer ese medio o ese show mediático, se pueden unir los vecinos, se pueden unir las familias, como siendo tal vez influenciados o presionados a actuar de esa manera, a desear que las cosas cambien. Pero si no tienen en su corazón realmente un arrepentimiento genuino y no tienen el deseo de servirle al Todopoderoso, las cosas no se están haciendo como Él desea y anhela. En otra ocasión vamos a estar hablando de los avivamientos y qué fue lo que provocó esos avivamientos bíblicos, no los de ahora, los bíblicos. Dicen que debido a que ellos comenzaron a servir a Yahweh, dice, y Yahweh no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Wow. Qué acción tan impresionante. Permita a nuestro Padre Celestial que nosotros tengamos esa actitud. Una actitud totalmente sincera y genuina de no solamente apartarnos de lo que a Él no le agrada, sino de apegarnos y servirle a Él a tal punto de que Él decida no permitir más el sufrimiento que hemos estado teniendo. ¿Por qué? Porque de algo estoy seguro, y es que no pasan las cosas en la vida, en lo que vivimos, si el Padre no lo permite. Y todas estas cosas que hemos estado viviendo, que hemos estado experimentando, que muchos están sacando provecho de eso, todas estas cosas, mi deseo y mi anhelo es que provoque un arrepentimiento genuino en la vida de los seres humanos. Genuino, sincero, no momentáneo, no como los arrepentimientos de el pasado, que nos arrepentíamos en solamente de la boca para afuera, y luego pasaba una semana, otra semana, y se nos olvidaba el compromiso que habíamos hecho, y seguíamos en nuestra vida cotidiana pecando, deseándole el mal a los demás, siendo egoísta, no queriendo servirle al Creador, con una agenda totalmente única y del yo primero, yo segundo y yo tercero. Y esto es desde los líderes que lideran las naciones hasta los más sencillos. Por eso es que tenemos que analizar bien realmente, porque hay algo bueno de las aflicciones. Hay algo bueno que podemos rescatar de las aflicciones. Y es que las aflicciones nos ayudan a reflexionar y a considerar y a hacer un stop, a parar nuestro ajetreo y nuestra vida cotidiana de pecaminosa y de olvidar, de habernos olvidado del Creador, y nos hace parar en seco, reflexionar y decir, espérate, ¿qué yo he estado haciendo? Nos hace apegarnos y acordarnos de la fuente de quien recibimos todo. Y nos hace analizar si realmente estamos despegados de Él y necesitamos apegarnos a Él. Y otra de las cosas que podemos aprender es que a veces en esos momentos difíciles o porque anhelamos y deseamos algo,
empezamos a comprometernos a la ligera. Por eso estábamos hablando así de no comprometernos a la ligera. No nos comprometamos a la ligera porque el comprometernos a la ligera puede atraer a nuestras vidas algo que no necesariamente es lo que deseamos. Y esto fue lo que pasó con este hombre llamado Jefté. Sefer Shoftim, capítulo 11, verso 30, dice de la siguiente manera: Y Jefté le hizo un juramento solemne a Jehová: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Jefté se comprometió a la ligera sobre algo de lo cual luego comenzó a lamentarse. Sabemos que el relato es que esa persona que salió primero de la puerta de su casa a recibirlo fue su única hija. Sabemos que el resultado de eso fue la acción de Jefté de expresar y decir: lo que ha venido para mí ser algo de victoria y de gloria, tú lo has convertido en una desgracia para mí, porque ¿cómo es que yo voy a ahora entregar a mi hija al Todopoderoso y me voy a quedar sin prole, me voy a quedar sin descendencia, porque tú eres mi única hija, no tengo hijos, no tengo nada? Y a veces eso sucede en nuestras vidas por medio de esa desesperación que nos da, que tenemos por querer obtener algo. Empezamos a comprometernos: Padre, si me das esto, yo te voy a dar aquello, yo te voy a dar lo otro, yo voy a hacer aquello, voy a estar ayunando tal día, yo voy a ir a visitar todos los días o todas las semanas a tal lugar, yo voy a sacar de mis ingresos y voy a darlo a tal fulano de tal. A la ligera, a la ligera. Y a veces, luego que nos comprometemos, luego estamos reflexionando, porque verdaderamente a veces nos damos cuenta que no estamos realmente dispuestos a cumplir con aquello que hemos prometido. Jefté cumplió con lo que prometió, pero aprendió lo más seguro, estoy especulando en esta ocasión, pero yo creo que aprendió lo más seguro a no comprometerse a la ligera. Proverbios capítulo 20, verso 25 dice: trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. Y eso sucede desde lo más sencillo, desde ese compromiso de que sí, te voy a acompañar mañana. Y mañana llega en que te llaman para que lo acompañe y empezamos a reflexionar y a considerar: wow, ¿por qué me comprometí cuando realmente yo no quería ir? Hasta de que sí, te voy a comprar lo que te prometí, te voy a llevar lo que te dije. Sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Padre, yo prometo que voy a hacer aquello, que te prometo que voy a hacer lo otro, y realmente no hay necesidad de eso. Y eso es lo que quiero llevar. Jefté no tenía la necesidad de comprometerse ni de comprometer a ninguna de las personas dentro de su hogar. Jefté no tenía la necesidad de eso para ir y ganar la guerra, ganar la victoria, porque ya el Eterno lo había levantado, ya el Eterno lo había dejado saber. En pocas palabras, que lo iba, por medio de él, iba a libertar al pueblo de Israel. Jefté fue un hombre que
Desde, según lo que se ilustre, lo que uno puede sacar conforme al contexto, desde pequeño había sido un hombre de guerra, un hombre que tenía sus capacidades y por eso fue que sus hermanos lo llamaron y le dijeron, ven y libértanos y te haremos nuestro caudillo. Y usted no tenía la necesidad de comprometerse a la ligera. Nuestro maestro, nuestro Mesías, Yeshua, nuestro rabí, nos enseña sobre este tema. Nos dice en Mateo capítulo 5, verso 37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Así dice esta versión. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más, de mal procede. O del mal procede, dice algunas versiones, dentro de lo que es el término del griego, una de las significados de esta palabra también se puede traducir como que sería algo pesado o algo fastidioso lo que nosotros digamos de más. ¿Por qué mejor no decir sí y decir no? Y esto viene relatado en lo previo que el Mesías le está diciendo a los discípulos, que le dice, no juren ni por el cielo, ni juren por la tierra. No se comprometan, porque ¿para qué te vas a comprometer y después no cumplir o sentirte después apegado o ligado a un voto o a un compromiso que te cause aflicción? Mejor dir sí cuando quieras decir que sí y no te comprometas. Y cuando entiendas que no quieras, mejor dir que no. Y eso es lo que realmente nos enseña nuestro Mesías Yeshua. Nos enseña a que con la voluntad del Creador en nuestras vidas, con su favor y su aprobación a nosotros, no hay necesidad de nosotros comprometernos más de lo que ya estamos o de prometer algo más cuando no se nos ha pedido. Y eso es lo que a veces en la desesperación del hombre caemos en esos errores. Por eso otro de los proverbios dice que cuando nos vayamos a acercar al Padre, que sea más pronto para oír que para hablar. Que cuando prometamos algo, que procuremos rápido cumplir, porque mejor es que no prometamos a que prometamos algo y luego no cumplirlo. Debido a todo este relato de Jefté que gana la victoria, que se comprometió a la ligera, que pagó las consecuencias, debido a todo este proceso también se le añadió otra cosa, se le añadió que hubieron unos hombres de Efraín que no quisieron escucharlo cuando él llamó para que lo ayudaran, que no se alistaron, que no hicieron nada para ganar la victoria, sino que se quedaron solamente en la expectativa a ver qué pasaba. En medio de todo eso, cuando vieron a Jefté que ganó, que ya tenía todo bajo control, se fueron donde Jefté a reclamarle. Por eso se habla de los aprovechadores. Sefer Shoftim o Libro de los Jueces capítulo 12 verso 1 dice: los hombres de Efraín se alistaron y cruzaron el río hacia Safón y le dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos? ¿O por qué fuiste a pelear o a luchar con los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora prenderemos fuego a tu casa contigo adentro. O sea, no hicieron nada. Jefté les contestó a ellos: no hicieron nada ustedes cuando yo los llamé y todo. Yo me tuve que, se podría decir, sacrificar, o me arriesgué mi vida para este triunfo, y ahora ustedes me vienen a decir esto a mí, que ustedes lo que quieren es pelear. El resultado de esto fue que Jefté se preparó y terminó peleando con los de Efraín y los terminó
eh, dominando, los terminó ganando la pelea. Pero lo que me quiero enfocar es a esos aprovechadores que dentro de lo que nosotros podemos conocer, aún a nivel o aplicándolo al enfoque, ¿verdad? O al contexto o a la vida de lo que son los ministros, de los que son de los aquellos que se esfuerzan para lo que es el estudio de la escritura, lo que es buscar al creador, lo que es meditarse, lo que es buscar la llenura del Ruach, lo que es eh, pues ponerse a la disposición y esforzarse y arriesgar cosas y dejar cosas por las cosas del reino y, y ir y compartir la palabra y ir y ver los frutos de eso. Tenemos que reconocer que no hace falta que siempre lleguen los aprovechadores. Aquellos que después de que te ven triunfar, en pocas palabras, de que te ven que, como decimos acá en Puerto Rico, que pasaste el Guayacal y que también tenemos otras frases, ¿verdad? Como que sufriste todo lo que sufriste y ahora estás como que recibiendo o estás experimentando, ¿verdad? Eh, el fruto de ese esfuerzo y de todo lo que hiciste. Siempre de momento nos vamos a encontrar con esas personas que no hicieron nada, que tal vez se reían de ti, que de una u otra manera eh, buscaban la manera de hacer como en el caso de cuando Nehemías y el grupo de lo cual le decidieron creerle, empezaron a levantar los muros y vino Tobías y otros y empezaron a decirle, eso hasta con un soplo de una zorra se cae. Y después terminaron diciéndole, nosotros queremos ser parte de esa construcción. Y así es lo que sucede lamentablemente, que a veces personas que ven que uno está levantando una obra con esfuerzo, con todas las cosas, esperan que esté levantada para entrarse encubiertamente y desacreditarte para ellos quedarse con la obra, para ellos llevarse el mérito, para ellos decir, son de esas personas que les gusta que todo ya esté arreglado, que ya todo esté completo. Y en la vida espiritual dentro de los ministerios también sucede. Y es triste porque son esas personas como la estábamos hablando en el pasado video sobre el Sefer Shoftim, que son esas personas que son los falsos hermanos, que son los que entran encubiertamente a buscar y hacer divisiones y que no respetan la obra de los demás. Y eso es una de las cosas que yo he aprendido en el proceso, que no podré estar de acuerdo con la enseñanza de ciertas personas, que tal vez me dé mucho enojo el ver cómo tantas personas o X personas están siguiendo a una persona que yo considero que está hablando cosas que no tienen nada y que los está llevando a creer en cosas que no son correctas. Pero sí he entendido que tengo que respetar el esfuerzo de cada persona por lo que ha logrado. Y no soy de las personas que me gustaría tener algo debido al esfuerzo o a costa del esfuerzo de otros. Y yo creo que por eso es que, si se han dado cuenta, dentro de lo que es este canal, dentro de lo que es este espacio, eh, han visto que las personas que se han integrado, las personas que de una u otra manera se acercan y hacen preguntas, ha sido de manera voluntaria, no ha sido porque yo les he dicho, mira, ven y inscríbete, o mira, deja el lugar donde tú estás y vente para acá, que ese lugar lo que te están enseñando no es correcto. No es porque yo haya hablado o haya puesto
de una u otra manera los haya puesto en contra de lo que tal vez ellos han estado. Yo solamente comparto y mi deseo siempre es ayudar a que la persona se acerque más al Creador, que la persona tenga una conexión más con el Elohai de Abraham, Isaac y Jacob, que la persona pueda vivir una vida cada vez más consagrada al Creador, preparándonos para la venida de nuestro Mesías. Y eso para mí es se podría decir mi triunfo, eso para mí es mi trofeo, eso para mí es mi satisfacción, eso es lo que me completa a mí. Que si quieren seguir canal, video a video y compartirlo con otros, Baruch Hashem, bendito sea nuestro Padre Celestial por eso, pero de yo entremeterme en la obra de otros para sacar provecho sobre eso, no es lo que nos enseña la Escritura, no es lo que nos enseña el Mesías, no es tan siquiera lo que el Mesías le transmitió a los apóstoles para que ellos hicieran eso. Los apóstoles iban a la sinagoga, hablaban y querían que todos ellos, los que estaban en la sinagoga, entendieran el mensaje de la buena nueva. Que no todos lo entendían, los que lo entendían pues tomaban decisiones, pero no era el deseo de los apóstoles entrar en la obra de los demás. Y esto aparece en 2 Corintios capítulo 10 verso 15. 2 Corintios capítulo 10 verso 15 dice de la siguiente manera. Esto es una expresión que dice Shaul o Pablo, como muchos lo conocen. Dice, no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la emuna o la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente, para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Adón, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien aprueba Yuhewahe. Y de esto se trata, de no entrar en la obra de los demás, de entender que un llamado que el Padre nos hace es para, obviamente, en general es para salvación, pero el llamado individual que el Padre le hace conforme a las capacidades que le da a cada quien, es para ejercerlo, para uno ejercitarse en eso, para uno aportar al cuerpo del Mesías, para uno entrar en el proceso de colaboración y no de división, y no de entrar en las obras de otro, no lograr cosas a cuesta o a costa de los demás. Por eso en una ocasión Shaul también lo dice. Shaul dice, yo corro no ni golpeo al aire, ni corro así, estoy parafaseando, ¿verdad? Ni corro esta carrera, sino que me golpeo a mí mismo para yo no ser tropiezo de los demás y yo correr esta carrera de manera que yo llegue a la meta. Si no vaya a ser que yo siendo de bendición o de un medio para que otros lleguen a la meta, yo vaya a ser descalificado. Porque una persona dentro de lo que Pablo está ilustrando como si fuera una competencia de personas que están corriendo. Y en esa competencia de las personas que están corriendo, cuando el corredor arranca antes de tiempo, es descalificado. Cuando el corredor de una u otra manera viene y de manera intencional invade el carril del que está al lado de él para pasarle o para que el otro no pase o para hacerlo tropezar para que se caiga, también es descalificado. O sea que Pablo está enseñando, Shaul está enseñando que con nosotros corramos este caminar de la fe de manera que sea de una manera también legal, de una manera transparente, de una manera que no tengamos que jactarnos nosotros por el trabajo que otros han hecho, lo que otros han hecho. Baruch Hashem, gracias al Padre que le ha dado ese don, que le ha dado ese privilegio de gozarlo, de deleitarse en el Padre por lo que el Padre ha hecho en su vida y por lo que le ha hecho experimentar. Cada uno de nosotros dará cuenta de ello.
Si a uno le dio el privilegio de que haya muchas personas que estén delante de él, pues esa es la responsabilidad que tiene. Si hay otros que son pocos, pues esa es la responsabilidad que otros tienen. Yo no voy a tener que dar cuenta por la responsabilidad de los 1.000 o 2.000 personas que están siguiendo a ciertas personas, ni él por las 50, 60 o 100 o 200 que están siguiendo a otra persona, sino cada quien va a dar responsabilidad sobre lo que el Padre ponga delante de él y lo haga responsable de eso. Sin olvidarnos que la primera responsabilidad que tenemos nosotros como hombres o como mujer, ¿verdad? Los que son mujeres, es primeramente en el hogar, es en la casa, en nuestra familia. Esa es la primera responsabilidad. La primera responsabilidad que tenemos ante el Padre es realmente qué hicimos con la familia que puso a nuestras manos. En una ocasión escuché a una persona que dijo, ¿qué es lo primero que el Padre te va a preguntar cuando tú subas allá a presentarte delante de Él o cuando estés delante de Él? Y unas personas le preguntó, no sé, el ministerio que hice con el don que me dio, aquello, no. ¿Trataste bien a tu esposa? ¿Trataste bien a esa persona que es uno contigo? Esa es la primera responsabilidad. ¿Trataste bien a tu mujer, a tu esposa? ¿Cómo la cuidaste? ¿Cómo la honraste? ¿Realmente diste testimonio a nivel íntimo, a nivel de familia y hacia los de afuera, que realmente tú honrabas a esa persona? Porque como dice también Shaul, si no somos capaces de administrar lo que tenemos en nuestra casa, que es lo más privilegiado, ¿cómo se nos va a dar a nuestras manos una responsabilidad con los de afuera cuando si lo de adentro, lo más importante, no lo sabemos manejar? Y es una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender. Y este capítulo, estos dos capítulos del libro de Shoftim, nos enseña a nosotros que tenemos que ver también el lado positivo sobre las aflicciones. Y que provoquemos que ese lado positivo sea el que resulte, no que sigamos en esa rutina de que se nos olviden las cosas rápidos. También nos enseña a nosotros, ¿verdad?, a que no podemos comprometernos a la ligera, sino que si sabemos que podemos con algo, hagámoslo, pero no, si no es obligatorio comprometerse, ¿por qué comprometer cosas que luego estemos arrepentidos de haberlo comprometido? Que sigamos la imitación que nos dio nuestro Mesías Yeshua y también de no meternos en la obra de los demás, de no estar difamando a los demás para tener adeptos o para que esa obra luego pase a nuestras manos. No. Cada quien que goce de lo que el Padre le ha dado y así como los equipos, hay algo que aún en las cosas seculares nosotros podemos aprender. Cuando un equipo de deporte gana, hasta el que nunca sudó la camisa, hasta el que está lesionado y no pudo jugar, hasta el que está detrás del banquillo solamente llevándole agua a esos jugadores, todos celebran el triunfo como si ellos hubiesen sido los protagonistas de ello. Todos lo celebran. Los fanáticos de ese equipo lo celebran, se lo gozan, se lo viven. Y ninguno de ellos se pone a reclamar de que, ay, yo hice más que tú en el juego, yo fui el más que me sacrifiqué, yo fui el más minutos que jugué. No, todos se abrazan, se olvidan inclusive, aún dentro del juego, que ellos cometen errores, que uno del equipo comete un error y de momento el otro se incomodó con él por el error que cometió. Cuando ganan el campeonato, se olvidaron totalmente de los errores
y de las diferencias que tuvieron durante la temporada o durante el juego. Se olvidaron totalmente de eso. Solamente se enfocan en el triunfo, en el gozo de haber obtenido la victoria como equipo. O sea que esto nos enseña a gozarnos y alegrarnos de los logros que nuestros hermanos han estado obteniendo, como si fuéramos nosotros mismos el que lo hubiésemos logrado. Y esto es algo que a veces es un poco complicado porque últimamente me he dado cuenta que cada quien quiere tener su propio, se podría decir, su propia gloria. Cada quien quiere tener como que quiere estar por encima del otro. Cada quien quiere tener lo que el otro tiene. Y eso no refleja, ¿verdad? Algo que sea algo sano y algo de humildad en nosotros. Así que Sefer Shoftim, capítulo 10, verso 1 hasta el 12:7, nos enseña a nosotros muchas cosas y dentro de ellas a ser humildes, a glorificar al Padre, a no arrepentirnos de labios, sino con acciones, y a servir al Creador con todo nuestro corazón. Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.